Bienvenidos a la nueva unidad, modelos de valoración de empresas. En este video que comienza la unidad vamos a identificar la situación financiera de las empresas. ¿Cómo vamos a realizarlo? Explicaremos los diferentes estados financieros que existen y se realizan en las empresas. Los estados financieros que explicaremos son los siguientes: situación financiera, estado de resultados, estado de flujos de efectivo y estado de cambios en el patrimonio. Comenzaremos definiendo qué son los estados financieros. Los estados financieros, también denominados estados contables, informes financieros o cuentas anuales, son informes que utilizan las instituciones para dar a conocer la situación económica, financiera y los cambios que experimentan la misma a una fecha o periodo determinado. La información financiera debe reunir determinadas características cualitativas con el objetivo de proporcionar el cumplimiento de sus objetivos y en consecuencia garantizar la eficacia en su utilización por parte de sus diferentes destinatarios. Son comprensibilidad, relevancia, confiabilidad, comparabilidad y pertinencia. Estado de situación financiera. Es el documento contable que informa en una fecha determinada la situación financiera de la empresa, presentando en forma clara el valor de sus propiedades, derechos y sus obligaciones y su capital valuados y elaborados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados. En el balance solo aparecen las cuentas reales y sus valores deben corresponder exactamente a los saldos ajustados del libro mayor y libros auxiliares. El balance general se debe elaborar por lo menos una vez al año y con fecha a 31 de diciembre, firmado por los responsables, contador, revisor fiscal y gerente. Cuando se trate de sociedades debe ser aprobado por la Asamblea General. Su estructura se presenta a continuación. Estado de resultados o de pérdidas y ganancias. En esta oportunidad nos dedicaremos al estudio de este documento, que será el único de los estados financieros mencionados anteriormente, que nos mostrará la situación económica de la empresa con referencia a utilidades o a pérdidas. Se le conoce también como estado de rendimiento, estado de ingresos y egresos o estado de resultados, estado de productos y rentas o estado de utilidades. Para conocer de primera mano cómo van los negocios y qué resultados han obtenido en las operaciones realizadas, se elabora el estado de resultados, informe dinámico que muestra los ingresos, costos y gastos incurridos durante un periodo, para finalmente reflejar las utilidades o pérdidas del ejercicio en el periodo del que se trate. Conceptos generales. Al balance general se le considera una radiografía del estado económico de la empresa en el periodo que abarca, que comparado con otro de un periodo diferente reflejará el crecimiento o disminución de los valores que reflejan cada una de sus cuentas y o grupos de cuentas, y el comportamiento del patrimonio. Y para el caso específico del patrimonio, el crecimiento o disminución se verán reflejados en las cifras que arrojará pormenorizadamente el estado de resultados. De hecho, el estado de resultados es un resumen de los cambios de capital y patrimonio durante el periodo, que resultan de las actividades comerciales y que de primera mano nos muestra si están generando utilidades o pérdidas. Mensaje que utilizaremos para tomar las acciones de reforzamiento o correctivas que correspondan. Servirá además como herramienta para formular la futura política económica y financiera de la empresa. Es un documento complementario y anexo al balance general, que describe el proceso operativo durante un periodo determinado y que, como anotábamos anteriormente, informa detalladamente y ordenadamente cómo se llegó al resultado que se refleja, ganancia o pérdida. En este documento se puede estudiar las ventas, los costos, los gastos, las utilidades o las pérdidas de la empresa,
La elaboración, presentación y detalles de este documento difiere dependiendo del tipo de empresa de que se trate, comercial, industrial o de servicios. Normas y conceptos contables a tener en cuenta. Ingresos. Los ingresos representan flujos de entrada de recursos en forma de incrementos al activo o disminuciones del pasivo o una combinación de ambos, que generan incrementos en el patrimonio devengados por la venta de bienes, por la prestación de servicios o por la ejecución de otras actividades realizadas durante un periodo que no proviene de los aportes de capital. Gastos. Los gastos representan flujos de salida de recursos en forma de disminuciones del activo o incremento del pasivo, o una combinación de ambos que generan disminuciones del patrimonio incurridos en las actividades de administración, comercialización, investigación y financiación realizadas durante un periodo que no proviene de los retiros de capital o de las utilidades excedentes. Gastos operacionales de administración. Todos los gastos en los que involucra la empresa para desarrollar su actividad y que no están relacionados con una actividad específica, sea venta, producción, etc., pero que presten con un concurso general al negocio. En este aparte se registrarán los sueldos del personal de oficina, mensajeros, servicios de correo, teléfonos, arriendos, depreciación de los muebles y equipos de estas dependencias, etc. Gastos operacionales de ventas. Serán todas las erogaciones que han sido necesarias para llevar a cabo la labor de ventas. En ellos incluye el pago de sueldos y comisiones a los vendedores, gastos de los vehículos de reparto de mercancías, publicidad, gastos de empaque o embalaje, servicios de almacén, depreciación de los muebles y equipos de esta dependencia, etc. En fin, todos los gastos que tengan que ver con esta actividad de ventas. Ingresos no operacionales. Corresponde a los ingresos recibidos ocasionalmente por conceptos diferentes del objeto principal del negocio, como utilidad en la venta de activos fijos y otras rentas extraordinarias. A la utilidad neta operacional se le suman los ingresos no operacionales, obteniendo las utilidades o pérdidas netas antes de impuestos según sea el caso. A la utilidad neta antes de impuestos se le resta la provisión para impuestos, obteniendo la utilidad líquida. Gastos operacionales, no operacionales. Comprenden los gastos ocasionales que no correspondan al objeto principal del negocio, como pérdida en la venta de activos fijos y otros gastos extraordinarios. Utilidad antes de impuestos. A la utilidad operacional se le adicionan los otros ingresos y se disminuyen los otros egresos para obtener la utilidad neta antes de impuestos. Impuestos sobre la renta. Se calcula sobre la utilidad neta antes de impuestos aplicando el porcentaje establecido por la legislación según el tipo de empresa. Utilidad líquida. A la utilidad neta antes de impuestos se le deducen los impuestos para obtener la utilidad líquida. Apropiaciones. La parte final del estado de pérdidas y ganancias se conoce como la sección de apropiaciones porque indica lo que se hace con la utilidad neta obtenida. Se debe hacer una provisión para los impuestos que lleguen a adeudar a la empresa por concepto de las utilidades obtenidas. Reservas. La reserva legal es el 10% de la utilidad líquida. Otras reservas voluntarias se calculan de acuerdo a los porcentajes establecidos en los estatutos de la empresa. Utilidades del ejercicio. Este valor neto corresponde a los dueños de la empresa y se establece de manera final para su estructura se presenta a continuación. Estado de flujo de efectivo. El estado de flujos de efectivo está incluido en los estados financieros básicos que deben preparar las empresas para cumplir con la normativa y reglamentos institucionales de cada país. Este provee información importante para los administradores del negocio y surge como una respuesta a la necesidad de determinar la salida de recursos en un momento determinado, como también un análisis proyectivo para sustentar la toma de decisiones en las actividades financieras, operacionales, administrativas y comerciales. Este artículo está basado en la información contenida con el pronunciamiento número 8 del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, pero es aplicable a otros países ya que está sujeto a las disposiciones y pronunciamientos emitidos por la Junta de Normas de Contabilidad Financiera.
El estado de flujos de efectivo es el estado financiero básico que muestra el efectivo generado y utilizado en las actividades de operación, inversión y financiamiento. Debe determinarse para su implementación el cambio de las diferentes partidas de balance general que inciden en el efectivo. Objetivo general. El objetivo de este estado es presentar información pertinente y concisa relativa a los recaudos y desembolsos de efectivo de un ente económico durante un periodo para que los usuarios de los estados financieros tengan elementos adicionales para examinar la capacidad de la entidad para generar flujos futuros de efectivo, para evaluar la capacidad para cumplir con sus obligaciones, determinar el financiamiento interno y externo, analizar los cambios presentados en el efectivo y establecer las diferencias entre la utilidad neta y los recaudos y desembolsos. A futuro, el análisis del estado de flujos de efectivo debe reflejar claramente el entorno económico, la demanda de información, la generación de recursos y la solvencia de los agentes. Para cumplir con el objetivo general se debe mostrar de manera clara la variación que ha tenido el efectivo durante el periodo frente a las actividades de operación. Aquellas que afectan los resultados de la empresa están relacionados con la producción y generación de bienes y con la prestación de servicios. Los flujos de efectivo son generalmente consecuencia de las transacciones de efectivo y otros eventos que traen la determinación de la utilidad neta. Inversión. Incluyen el otorgamiento y cobro de préstamos, la adquisición y venta de inversiones y todas las operaciones consideradas como no operacionales. Financiación. Determinados por la obtención de recursos de los propietarios y el reembolso de rendimientos. Se consideran todos los cambios en el pasivo y patrimonio diferentes a las partidas operacionales. Los efectos de actividades de inversión y financiación que cambien o modifiquen la situación financiera de la empresa, pero que no nos afecten los flujos de efectivo durante el periodo, deben revelarse en el momento. Adicionalmente, se deben presentar una conciliación entre la utilidad neta y el flujo de efectivo. Flujos de efectivo de operación. Entradas: recaudo de las ventas por bienes o prestación de servicios, cobro de cuentas por cobrar, recaudo de intereses y rendimiento de inversiones, otros cobros no originados con operaciones de inversión o financiación. Salidas: desembolso de efectivo para adquisición de materias primas, insumos y bienes para la producción, pagos de la cuenta de corto plazo, pagos a los acreedores y empleados, pagos de intereses a los prestamistas, otros pagos no originados con operaciones de inversión o financiación. Para proporcionar una visión de conjunto de los cambios en efectivo o sus equivalentes, el estado de flujo de efectivo debe mostrar las variaciones en todas las actividades del ente económico. Flujos de efectivo de inversión. Entradas: recaudo por la venta de inversiones de propiedad, planta y equipo de otros bienes de uso, cobros de préstamo de corto plazo o largo plazo otorgados por la entidad y otros cobros relacionados con operaciones de inversión o financiación. Salidas: pagos para adquirir inversiones de propiedad, planta y equipo y de otros bienes de uso, pagos en el otorgamiento de préstamos de corto y largo plazo, otros pagos no originarios con operaciones de inversión o financiación. Flujos de efectivo de financiación. Entradas: efectivo recibido por incrementos de aportes o recolocación de aportes. Préstamos recibidos a corto y largo plazo diferentes a las transacciones con proveedores y acreedores relacionados con la operación de la entidad. Y otras entradas de efectivo no relacionadas con las actividades de operación e inversión. Salidas: pagos de dividendos o su equivalente según la naturaleza del ente económico. Reembolso de aportes en efectivo, readquisición de aportes en efectivo, pagos de obligaciones de corto y largo plazo diferentes a los originarios en actividades de operación y otros pagos no relacionados con las actividades de operación e inversión. Formas de presentación. Existen dos formas o métodos para presentar las actividades de operación en el estado de flujos de efectivo: método directo y método indirecto. Estado de cambios en el patrimonio. El estado de cambios en el patrimonio es uno de los estados contables obligatorios para todas las empresas, que junto con el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria y el estado de flujos de efectivo conforman las cuentas anuales. Existen dos modelos, uno normal y otro abreviado.
Los requisitos para aplicar uno u otro son los mismos que para el balance normal y abreviado. Antes de abordar la explicación de este estado contable, conviene recordar que es el patrimonio neto. El patrimonio neto, por definición, resulta de la resta del activo menos el pasivo exigible. Se trata del llamado pasivo no exigible, es decir, de los recursos propios de la empresa, de su financiación propia. Está constituido por las siguientes partidas: capital, aportaciones de los propietarios de la empresa; reservas, beneficio de la empresa no distribuido; resultado del ejercicio, pérdida o beneficio obtenido. Dicho lo cual, el estado de cambios en el patrimonio informará de los cambios en composición y cuantía habidos dentro del patrimonio neto, causados por ejemplo por los siguientes hechos. Se han cambiado los criterios contables de un año para el otro y esto afecta a las partidas del patrimonio neto. Se han subsanado errores que afectan a alguna de las partidas del patrimonio neto. Se ha realizado durante el ejercicio una ampliación del capital social. Se ha aplicado el resultado obtenido a reservas, por ejemplo. En el estado de cambios en el patrimonio se parte de un saldo final del año X-2 para llegar a un saldo del año X, al que se refiere el estado. El saldo final del año X debe de cuadrar con el que aparece como patrimonio neto en el balance de situación. El estado de cambios en el patrimonio tiene dos partes. Primera parte: estado de ingresos y gastos reconocidos, que refleja los cambios en el patrimonio netos derivados de resultados del ejercicio, ingresos y gastos que de acuerdo con el plan general contable deben imputarse directamente al patrimonio neto, subvenciones, donaciones, etc. Las transferencias realizadas a la cuenta de pérdidas y ganancias según los dispuestos en el plan general. Segunda parte: estado total de cambios en el patrimonio neto. Informa de todos los cambios habidos en el patrimonio neto derivados de el saldo total de los ingresos y gastos reconocidos que hemos calculado en la primera parte. Las variaciones originadas en el patrimonio neto por operaciones con los socios o propietarios de la empresa. Ajustes debidos a cambios en criterios contables y correcciones de errores. Las restantes variaciones que se produzcan en el patrimonio neto. Y hasta aquí el video número 1 de la unidad llamada Modelos de Valoración de Empresas. Hasta la próxima.